Hola chicos, en este video quería contarles un poco sobre los objetivos del curso y algunos de los temas principales que vamos a ver en el módulo 1. El objetivo de este curso, si bien es capacitarlos para una salida laboral como auxiliares de farmacia, también tiene como objetivo el que logren un determinado conocimiento para un mejor nivel de salud, ya sea en su individualidad como personas, con sus familiares, en la sociedad, y a medida que vayamos avanzando en los temas, ir aprendiendo cosas que quizás por uso cotidiano, normal, pensamos que las sabíamos, y acá en la farmacia tienen otros significados y se usan de otra manera. Por eso, dentro del módulo 1, uno de los primeros temas es que tratemos de definir qué es una farmacia. Si bien a simple vista, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ustedes me va a decir, yo conozco, sé lo que es una farmacia. Pero tratemos de ponerle las palabras que corresponden. Si vamos a definir una farmacia, tendríamos que decir que es un establecimiento sanitario que puede ser comunitario, puede ser público, privado, puede estar adentro de un hospital, y por sobre todas las cosas que tiene como objetivo el cuidado del medicamento. En la farmacia es donde los medicamentos pueden ser controlados, cuidados, y es en el único lugar donde tenemos todo el asesoramiento que necesitamos para poder hacer las cosas bien con un medicamento, para poder llevar adelante un tratamiento, y a donde deberíamos recurrir si tenemos alguna duda. Entonces, si vamos a focalizar un poquito la mirada en la farmacia, lo primero que tendríamos que ver es cuáles son los roles que le corresponden a todos los personajes que tenemos adentro de una farmacia. Por un lado, sí o sí, tiene que haber un farmacéutico, uno o más, o bien un director técnico. Recordemos que muchas veces los dueños de las farmacias, los que aportan el capital económico, no son farmacéuticos, pero necesitan sí o sí de un director técnico que sea farmacéutico, porque si no, no estaría habilitado. Decíamos, un director técnico farmacéutico y los auxiliares de farmacia. Entonces, dentro de las actividades que se desarrollan en una farmacia, compra de medicamentos, dispensación, lo que comúnmente decimos venta, para nosotros es dispensar un medicamento, el asesoramiento a los pacientes, la recepción de obras sociales, las recetas, hacerle un pedido a algún proveedor o droguería. Todas esas actividades pueden realizarse por la mayoría de todos nosotros, tanto sea farmacéutico como auxiliares. Muchos comercios, porque la farmacia es vista más de una vez así como un comercio más, hay actividades que son como de menor categoría, como que si yo soy el empleado más joven, a mí me van a mandar a limpiar, a ordenar, porque es algo así como pagar un derecho de piso. Ahí es donde empezamos a ver los distintos roles que tenemos adentro de la farmacia, y qué es lo importante que veamos, que acá las cosas no son como en cualquier comercio. Las responsabilidades que tenemos apuntan siempre a la salud de alguien que en el 90% de los casos, cuando traspasa la puerta y entra a la farmacia y solicita algo de nosotros, ya viene con una dolencia, con una enfermedad, y no podemos agravársela más todavía. Entonces, hay algunas cosas sí que solamente las puede hacer el farmacéutico. Hay libros especiales, como por ejemplo los libros de psicotrópicos, o trámites que hay que realizar en la Cámara, con las obras sociales, o en el Colegio de Farmacéuticos, o en el Ministerio de Salud, que solamente son incumbencia del farmacéutico. Ahora, ¿qué puede hacer un auxiliar de farmacia? De la mayoría de las actividades que tenemos dentro de la farmacia, puede realizarlas a todas. Puede hacer un pedido de un medicamento, puede recibir los medicamentos cuando vienen a la farmacia, puede controlarlos, verificar los vencimientos, atender a un paciente, dispensarle. Pero a medida que vamos avanzando en los temas, vamos a ir viendo qué cuidados tiene que tener para que le encarguen ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Como decíamos hace un rato,
Si en otro comercio quizás me mandaran a limpiar una estantería, me daría la impresión de que no me consideran quizás muy diestra o muy apta para la atención al público. Bueno, acá en la farmacia, vigilar los medicamentos, ordenar una estantería, recibir un pedido, clasificarlo y guardarlo, es una de las tareas más importantes. Nosotros cometemos un error ahí y las pérdidas o los daños sobre el medicamento pueden ser muy grandes. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo algunas cosas a veces hay que entenderlas un poquito mejor, el por qué se hace de esa manera, para no cometer errores que a veces no son a propósito, no son intencionales. Nosotros nos apegamos mucho a la legalidad. La legalidad significa que, por ejemplo, en la dispensación de un medicamento, cuando yo lo entrego al paciente, tiene que estar en las condiciones que debe ser: impecable el embalaje, impecable la fecha de vencimiento. Pero una vez que yo lo entregué y la persona sale de la farmacia con ese medicamento, yo lo pierdo de vista y por ley yo no puedo recibírselo de vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya corté esa cadena de vigilancia. Ese para nosotros es el principal objetivo de la farmacia, es vigilar el medicamento. Las condiciones y la calidad tienen que ser aseguradas. Cuando recién decíamos la farmacia de la comunidad, la farmacia como un negocio más, con su vista comercial, también nombramos la farmacia en los hospitales. Así como dijimos el sector público, también tenemos el sector privado. Son farmacias similares, pero llevan un organigrama diferente. Hay una gran diferencia entre la farmacia comercial o la farmacia de oficina, como le decimos, que es la que conocemos todos, es la que generalmente puede estar en cualquiera de nuestros barrios, en el centro, a la farmacia de un hospital. ¿Cuál es la gran diferencia? En el hospital la farmacia no dispensa, no vende y no le entrega prácticamente a los pacientes. Todos los hospitales que tienen sus farmacias para abastecimiento interno. Así que ahí hay una parte del trabajo que sí nos toca en la farmacia de oficina, que el hospital no lo ve. Si bien nosotros tenemos una gran influencia del comercio y se lleva adelante la venta y la clasificación de los medicamentos y el cobro como un comercio normal, ya vamos a ver que también tenemos una carga extra, que es la gestión emocional que tenemos que hacer con el paciente, porque como lo mencionamos hace un ratito, el paciente ya llega con una dolencia, ya llega enfermo, ya llega tratando de restablecer su sistema de salud. En cuanto a los productos que podemos encontrar en una farmacia, sabemos que son muchísimos. Sabemos que podemos encontrar medicamentos, descartables, pañales, perfumería, podemos encontrar cosas anexas que nos tiene permitido la ley vender, como billutería, como cosmética, maquillajes, regalos. Es un rubro demasiado amplio, por eso cuando veamos el sistema de facturación vamos a ver que sí, es muy similar al de otros comercios, pero tiene algunos puntos claves que son indispensables que los aprendamos bien. Dentro del enfoque comercial vamos a analizar un poco lo que corresponde a términos como producto estratégico, promociones, inventarios, balances. Hacemos un pequeño recorrido en el material para ver por qué en algunos lugares se nos indica un determinado producto o, por decirlo de otra manera, influenciar la venta de un determinado producto y no de otro. Como también van a surgir algunas preguntas como ¿por qué en una farmacia, si nosotros se nos ocurre como consumidores ir a buscar un medicamento, tiene un precio y cuando vamos a otra encontramos otro distinto? Y a veces es mucha la diferencia. Muchos me consultan si está bien esto, si el medicamento es bueno. Bueno, vamos a empezar a ver en los próximos capítulos que lo que nosotros tenemos que controlar siempre es el estado de la caja, el estado del vencimiento, y que eso también tenemos que transferirle a la gente
para que lo controle, y vamos a ver que sí es posible encontrar una gran diferencia de precios entre laboratorios o en un mismo producto de un mismo laboratorio a medida que nos vamos moviendo de un local o de una firma a otra. En la farmacia tenemos desde unas pequeñas, ¿sí? Hasta las cadenas más grandes, cadenas que tienen un poderío económico muy importante, por lo tanto también al comprar tienen acceso a conseguir mejores precios. Vamos a ver un poquito de todos esos detalles que nos lleva a la vida comercial en general de la farmacia. Cuando vimos el tema de los productos que podía haber, vimos que eran muchísimos y nombré algunos. No nombramos prótesis, no nombramos elementos como alimentos, ¿sí? Productos específicos para diabéticos, para celíacos. Nosotros, al ver un poco la historia de la farmacia, lo que es la historia de la humanidad, siempre el ser humano intentó buscar alivio a sus dolencias, a sus necesidades. Si bien la parte de la farmacia es una ciencia nueva, utilizamos símbolos muy antiguos. Hasta el día de hoy utilizamos, por ejemplo, la copa de Igea con una serpiente enroscada. En la antigüedad la serpiente se asociaba a la sanación, se asociaba a que ella, en distintas etapas de su vida, renace, muda su piel y se renueva. Y en el caso de la copa de Igea, Igea es una diosa griega que es la diosa de la limpieza, de la sanación, a tal punto que la palabra higiene deriva de su nombre. ¿Qué simboliza esa copa para nosotros? Simboliza el poder de los venenos. Así era tomado en la antigüedad y nosotros lo fuimos rescatando y generación tras generación fue quedando. ¿Por qué el poder del veneno? Porque quien preparaba en esas épocas una pócima tenía que hacerlo, por supuesto que sabiendo muy bien lo que hacía y en la proporción exacta. La copa simboliza el poder que tiene ese veneno de matar o de salvar una vida. Y ahí es donde vamos a recalcar una palabra que para nosotros en los medicamentos va a ser muy importante. Es la proporción justa. Van a ver que nosotros en los medicamentos, cuando hablamos de proporciones, que es una de las cosas que más nos interesa, hablamos de dosis. Esa proporción significa que si ustedes me preguntan, por ejemplo, si un medicamento, una sustancia es buena, es mala, es beneficiosa, yo les contestaría siempre de la misma manera. Ninguna sustancia es ni buena ni mala. En la medida justa utilizada para un fin específico, tiene su acción terapéutica. Ahora, si nosotros no respetamos esas dosis, si no respetamos esa cantidad exacta y nos vamos a un extremo, ¿sí? Aumentamos las cantidades, comenzamos a ver la aparición, por ejemplo, de efectos secundarios o de reacciones adversas, e incluso si exageramos con esas cantidades podemos estar hablando de toxicidad. ¿Qué pasa si damos menos de la cantidad necesaria? No cumplimos con esa misión, con esa acción terapéutica que queríamos lograr para un determinado tratamiento. Así que para nosotros es muy importante el tema de empezar a mirar al medicamento como a cualquier otra sustancia, incluso ya vamos a ver qué interacción hay, qué diferencias hay entre un medicamento y un alimento. Si bien andamos muy cerquita, la gran diferencia que tenemos siempre son las proporciones. Retomando un poquito el concepto de salud, ¿qué nos pasa con la farmacia en la comunidad? Nosotros somos un personaje dentro de todos estos actores del sistema de salud muy importante. Somos el nexo directo con la comunidad. Somos parte del sistema de salud que establece un gobierno, un ministerio, y en cuanto a lo que llamaríamos atención primaria de la salud, o sea, esa primera puerta de entrada que tiene cualquier persona en nuestra sociedad de llegar a cubrir sus necesidades en cuanto a algún problema de salud, alguna dolencia, se supone que
tiene que estar al alcance de todos, que tiene que estar en forma organizada y que tiene que estar controlada. Nosotros en ese sistema, con este nuevo concepto que decíamos antes de atención farmacéutica, cumplimos un rol muy importante. Y les voy a dejar una pregunta para que la piensen un poco y vean quizás ahí el detalle de por qué somos tan importantes como nexo entre el sistema de salud y el paciente. Cualquiera de nosotros ha ido 1000 veces al médico. Nosotros como sociedad tenemos ciertas costumbres. Cualquiera de ustedes me va a decir, sí, fuimos al médico, les indicó un tratamiento, les prescribió un medicamento, ustedes se fueron a su casa, compraron el medicamento, lo tomaron, siguieron el tratamiento y se curaron. O bien puede que no se hayan curado, por ahí se enojan inclusive con los médicos, cambiamos de médico, vamos a otro. Ahora, ¿quién de nosotros realmente durante el tratamiento, o una vez que lo finalizamos y nos ha ido bien, volvemos al médico a contarle cómo nos fue? Si un determinado comprimido o algún antibiótico o algún medicamento que nos recetaron nos provocó algún dolor de cabeza o falta de apetito o les abrió el apetito de más o les dio acidez de estómago. Esos pequeños detalles del tratamiento nosotros no volvemos a contárselo al médico. No solo eso, sino que muchas veces los pacientes cuando están con el médico no se animan a preguntar o se olvidan sencillamente de ciertos detalles. Una vez que nos retiramos de la consulta del médico, ¿volvemos a preguntárselos al médico? No, la verdad es que no, ninguno de nosotros lo hace. ¿Qué hacemos? Vamos a la farmacia. O sea, nosotros dentro del sistema de salud somos la primera puerta de entrada. Por eso y por muchos factores a veces económicos. Si una persona está con poco dinero, empieza a hacer ese balance entre pago la consulta al médico y después no voy a tener para comprar el medicamento, o voy a la farmacia y pregunto a ver qué puedo tomar. Entonces esa delgada línea es la que a nosotros a veces nos hace ser administradores lo mejor posible de determinados factores de los medicamentos. ¿Por qué? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando recomendamos algo en la farmacia y ya vamos a ir aprendiendo qué cosas sí podemos recomendar y qué cosas no. Y por sobre todas las cosas siempre hay que recomendar que vayan al médico. Ahora, ¿quién recauda toda esa información de si un tratamiento salió bien, si un medicamento tiene algún efecto que por ahí no figura ni siquiera en los prospectos? Somos nosotros desde la farmacia. Entonces somos una pieza muy importante, incluso en la parte de educación y de prevención. ¿Por qué? Porque entablamos un sistema de confianza con el cliente, con el paciente, que muchas veces no ocurre entre el paciente y el médico. Como dijimos hace un ratito, vuelvo a insistir, nosotros volvemos a la farmacia. El paciente vuelve, pregunta, si tiene alguna duda, cosas que a veces no hace en la consulta del médico. Por lo tanto, somos un actor muy importante dentro de este circuito de salud que puede llegar a solucionar muchos inconvenientes y a salvar esos errores, a veces errores involuntarios, errores muy chicos que uno no sospecha o que el médico no se da cuenta o que el mismo paciente se olvidó de preguntar y que hacen a veces que los tratamientos fracasen. Fracasa el tratamiento, hay una pérdida económica de por medio asociado a que el paciente no se cura. Por lo tanto, vuelve a recaer o entra en un círculo vicioso donde no termina nunca bien el tratamiento, a veces por falta de información. Dentro del material que van a encontrar colocado dentro del aula, junto con el apunte de este primer módulo que fuimos un poquito describiendo en este video, también se van a encontrar con otro material que tiene muchos instrumentos de laboratorio. ¿Por qué les pongo eso? Muchos de ustedes son curiosos, les gusta esa parte. Entonces les dejo material anexo para que puedan curiosear ahí y al final de una serie de fotografías donde vamos viendo parte de los materiales que se usan en la elaboración de medicamentos, hay una descripción de los métodos de limpieza y de muchos de los cuidados que tenemos que tener en un área donde se fabrican medicamentos.
siempre teniendo en cuenta la premisa de que un medicamento tiene que estar en condiciones óptimas, de calidad, de higiene, de conservación. ¿Por qué? Porque va a ir a manos de un paciente que ya tiene su sistema de salud debilitado en algún aspecto. Tenemos que cuidarlo para no debilitarlo más, o sea, no puede estar contaminado, tenemos que cuidar esos pequeños detalles de la higiene. También se van a encontrar con algunos conceptos como por ejemplo farmacia galénica. Vamos a empezar a describir un poquito qué sería, qué diferencia hay entre decir fórmula magistral, farmacia galénica o fórmula galénica. La gran diferencia es que cuando hablamos de galénicos, que era un poco el nombre viejo que se le daba a la farmacia, un poquito antes se le llamaba botica, así que el farmacéutico era el boticario del pueblo. Cuando hablamos de galénico estamos hablando de una sustancia medicinal que la vamos a preparar para un paciente, ¿sí? Para una persona en distintas formas, puede ser una crema, o sea, distintas formas farmacéuticas, preparada de tal forma que pueda ser administrada en ese paciente. Pero cuando decimos galénico no estamos teniendo proporciones exactas, no hay una dosis justa, ¿sí? Hay una dosis aproximada. Ese sería uno de los principales puntos para diferenciar lo que es galénico. Entonces, bueno, empecemos a definir un poquito qué es el medicamento. Si yo tengo que hablar de medicamentos, voy a hablar de qué es una sustancia química que va a cumplir un efecto terapéutico puntual, pero no va a ir sola, va a ir acompañada, en más de un caso, por muchos otros. Esos acompañantes de fórmula generalmente le decimos excipientes, que en las futuras clases veremos quiénes pueden ser, pero que tiene proporciones exactas, dosis definidas y una frecuencia de uso, ¿sí?, establecida. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Un medicamento es una sustancia medicinal acompañada de, o combinada, porque a veces no es una, son varias, acompañada de un montón de excipientes. Vamos a ver ahora, vamos a mostrar un poquito por qué decimos forma farmacéutica, qué vendría a ser eso, para que empecemos a desglosar algunos temas que vamos a ver a futuro y algunas palabritas que suelen ser confusas porque parecen todas iguales: forma farmacéutica, forma magistral, fórmula galénica. Bueno, los acompaño a que veamos qué sería una forma farmacéutica en un medicamento. Bueno, como decíamos recién, entonces, un medicamento es un principio activo más el asociado de otras sustancias que yo necesito para poder darle una forma, o la forma tal que podamos administrársela al paciente. Entonces, esos asociados más el principio activo, que puede ser uno o varios, dijimos que podían ser combinaciones, es lo que yo voy a usar para qué. ¿Cuál es el fin entonces de cualquiera de estos medicamentos que podemos ver acá? Pueden ser usados para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar una patología o una dolencia de alguna persona. ¿En qué nos vamos a basar para hacer una diferencia ahora entre decir, de todas estas que podemos ver acá, que tenemos varios formatos distintos en los que yo puedo consumir o puedo comprar un medicamento? ¿Cuál es la diferencia entre decir una especialidad farmacéutica o una fórmula magistral? Cada una de estas que vemos acá, que uno generalmente le diría que son pastillas, bueno, pastillas no sería la palabra correcta para nosotros. Para nosotros tendremos que decir que acá tenemos un montón de formas farmacéuticas diferentes. Entonces, por ejemplo, una forma farmacéutica es una crema, otra sería un gel, otra sería, por ejemplo, un inyectable. Todas estas que vemos acá, si bien la mayoría de todas estas son todas para vía oral, es muy diferente un comprimido a, por ejemplo, una cápsula. Entonces, estas serían diferentes formas farmacéuticas. También podemos tener gotas, podemos tener muy pocas, ya quedan en polvo para aplicación directa.
¿Cuál es la diferencia de todas estas? ¿Cómo fueron concebidas? ¿Con qué idea? Adaptarlas lo mejor posible a, por ejemplo, si es el tema de comprimidos o pastillas o cápsulas, a que el paciente las pueda incorporar vía oral. Muchos principios activos tienen, por ejemplo, mal sabor o son difíciles de tragar. Por lo tanto, le vamos buscando la forma con la tecnología, las vamos adaptando para hacer un mejor tratamiento, para que sea más fácil de administrar. Ahora, ¿qué es lo que a mí me diferencia esto cuando yo digo que tengo una especialidad farmacéutica? Y acá ya nos remitimos a la ley. La ley me dice a mí que especialidad farmacéutica de todas estas tendría que ser una que tenga la forma farmacéutica definida, ¿sí? Un comprimido, una cápsula, un jarabe, unas gotitas, ¿sí? En este caso pueden ser con alcohol, pueden ser con agua, un gel, bien definida, con proporciones exactas, acondicionada ¿para qué? Para que se puedan transportar, para que el paciente las pueda consumir, para que las podamos almacenar. Tienen que ser totalmente estables. O sea, estas formas farmacéuticas fueron diseñadas ¿para qué? Para que yo pueda almacenarlas, transportarlas y lleguen al paciente y cumplan con el objetivo que tenían. Además de eso, tiene que tener a la mano del paciente la información necesaria. Y ahí nace el prospecto. Todas estas formas farmacéuticas, que son especialidades, están inscritas en un registro. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de decir especialidad farmacéutica decimos especialidad genérica? Bien, son muy parecidas. Decimos que tienen la misma forma farmacéutica, o sea, si estamos hablando de un comprimido, será un comprimido. Si estamos hablando de una cápsula, tiene que ser una cápsula. Tienen la misma forma farmacéutica y van a tener exactamente la misma composición que una forma de referencia que nuestro gobierno haya elegido. Por lo tanto, yo voy a decir que un medicamento genérico tiene o es una especialidad genérica cuando respeta la forma, la composición y la bioequivalencia de una referencia. Y quiero que se queden con ese concepto así separadito, anotadito aparte, para que veamos después que nosotros le decimos normalmente medicamentos genéricos a aquellos que suelen ser más económicos, cuando en realidad nosotros no tenemos medicamentos genéricos. Por ley, nuestro país solamente legisló lo que llamamos drogas genéricas. Bien, entonces hasta ahora pudimos definir, por un lado, especialidad farmacéutica, que serían cualquiera de estas que podemos ver acá. Definimos especialidad genérica. Entonces nos faltaría definir qué es una fórmula magistral. ¿Por qué? Porque todas las farmacias, una vez que nosotros sacamos el registro y estamos habilitadas para la elaboración de medicamentos, tenemos que cumplir con ciertas normas. Ahora, si el medicamento, cualquiera de estos, que estos fueron creados en una gran industria, ¿sí? En una empresa muy grande, en vez de hacerse en esas empresas, lo hacemos nosotros en la farmacia, hay una diferencia puntual. Estas se hacen en forma individualizada. Entonces, muchas farmacias, nosotros nos podemos encontrar con que realizan fórmulas magistrales. Tienen un pequeño laboratorio y envasan jarabes, gotas, cremas, lociones, que vienen con una prescripción del médico. Hay un médico que las encarga y las realizamos para un paciente determinado. Siempre que cumplamos con las disposiciones legales de buenas prácticas de elaboración, las condiciones de higiene, tenemos libros madres que nos dicen cómo tenemos que hacerlas. Si cumplimos con eso, todas las farmacias podemos elaborar medicamentos. Ahora, un auxiliar de farmacia puede elaborar un medicamento siempre y cuando puede ayudar, puede colaborar en la elaboración de ese medicamento. Sí, sí puede, pero siempre y cuando esté bajo el control de un farmacéutico, de un técnico, que es el que va a ordenar el trabajo, va a hacer un organigrama
y va a enseñar determinadas conductas, como por ejemplo cómo se esterilizan los materiales, cómo se higienizan. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Nosotros no lo inventamos, nosotros lo sacamos de las leyes. Tenemos un libro madre que se llama Farmacopea Nacional Argentina, y ese es el libro que a nosotros nos dice cómo tenemos que elaborarlo, bajo qué fórmula, de qué condiciones, cómo se va a almacenar y cuánto tiempo de vencimiento tienen. En el apunte que van a tener de la clase, al final tienen una fotito que es sacada de ese libro madre, donde les muestra un poco de las buenas prácticas de manufactura y les muestra, por ejemplo, cómo está detallado para nosotros la formulación del agua oxigenada. Cualquier farmacia podría elaborarla siempre y cuando respete las indicaciones que en ese libro madre nuestro, que es ley, se cumplan al pie de la letra. O sea que nosotros no podemos inventar nada ni ponernos a probar. Eso ya está legislado. Vamos a hacer un repasito general de lo que es esa parte de magistrales, y a continuación en los apuntes les dejo, por ejemplo, un libro de cabecera que es uno de los pocos que tenemos acá en Argentina, que es el Códex, que es un libro de fórmulas donde nos dice con exactitud cómo se hacen las fórmulas, qué diferencia hay entre querer hacer un comprimido, unas gotitas, una loción. Por supuesto que el caso más raro sería las inyectables, porque las inyectables requieren esterilidad absoluta. Recordemos que van a ir adentro del cuerpo directamente. Así que es un proceso bastante complicado y la parte de esterilización es complicada. Espero que lean todo el material que les mandé y cualquier duda que surjan podrían agarrar y empezar a anotar como dudas frecuentes o preguntas frecuentes, y les propongo dejar en todas las clases, semana a semana, un módulo abierto para que ustedes puedan consultar. O sea, no le vamos a dar fin a la discusión del foro. En ese foro que pongamos para la clase siguiente, por ejemplo, poder ir subiendo las preguntas que les van surgiendo, las dudas, a medida que van leyendo el material. Y así vamos a ir haciendo un recorrido por los principales temas.